Cuando yo era la llamada hermana del príncipe del círculo y la persona importante en Pekín, teníamos una relación secreta y dulce. Pero cuando me convertí en su esposa, él abrazó un nuevo amor y me trató como a una extraña. Incluso cuando se enteró de mi muerte, Héctor solo dijo: esto es una venganza. Hace 3 años renací y tomé la iniciativa de proponer romper el compromiso. Sin embargo, Héctor se resistía a soltarme. Se quedó mirando fijamente al hombre en mis brazos con una mirada inocente en sus ojos y dijo: ¿no habíamos quedado en que solo me engañarías? Cuando encontré a Héctor en la discoteca, estaba jugando a girar la botella con un grupo de chicas. Las reglas del juego eran sencillas: se colocaba una botella de vino vacía sobre la mesa de café y se hacía girar la botella. Y la persona a la que señala la boca de la botella tiene que beber una copa de vino o sentarse en el regazo de Héctor y besarlo. Cuando abrí la puerta, mi rostro debía estar frío y solemne. Las chicas que estaban en el stand estaban atónitas. Héctor estaba recostado en el sofá. Había nacido con un par de encantadores ojos redondos y en forma de corazón que parecían estar llenos de afecto. Pero cuando su mirada se desvió y se encontró brevemente con la mía, dijo una mentira inmóvil. «Vete». Héctor no quería verme porque estaba harto de mí. Me había vuelto indiferente a esa frialdad. Después de todo, durante los 3 años que estuvimos casados en la vida pasada, su actitud hacia mí fue aún peor. Ignoré su rechazo y simplemente le dije con voz profunda: la abuela no se siente bien. Vuelve conmigo. Héctor pareció quedarse paralizado por un momento, pero luego simplemente cambió de postura y dijo con indiferencia: la abuela estaba bien cuando salí. Violeta, esa excusa es un poco tonta, igual que tú. La broma de Héctor finalmente rompió la atmósfera tensa en la cabina. La chica sentada a su lado fue atrevida y dijo de inmediato: Héctor. ¿Quién es ella? Es muy feroz. Pensé que era tu novia. Me asusté mucho. Héctor sonrió levemente. Con una niebla en los ojos. ¿Ella? Ella no es nadie. ¿Nadie? No dije nada. Y una sonrisa sarcástica apareció en mi rostro. Héctor. Estás mintiendo. Cuando tenía 13 años, yo era tu hermana nominal. Cuando tenía 16 años. Teníamos una relación de la que nadie sabía nada. Cuando tenía 25 años. Me puse un vestido de novia y me convertí en tu novia. Claramente no había cumplido mi obsesión. Nuestra conexión era muy profunda. ¿Cómo podría ser nadie? Pero todo esto era cosa del pasado. Así que esto de que ella no es nadie tenía sentido. En esta nueva vida, realmente no quiero tener ninguna relación con Héctor. Cortaré todas mis relaciones con él poco a poco. Pero aún así insistí: esto no es una excusa. Debes venir conmigo. Porque a las 12 de la noche de hoy, la abuela de Héctor morirá. Cuando la llevamos al hospital. La anciana aún estaba consciente, pero pronto su estado empeoró. En la vida pasada. Ni siquiera llegó a ver a Héctor por última vez. La abuela fue amable conmigo y yo quería que ella compensara este arrepentimiento. Al ver mi insistencia, en el rostro de Héctor apareció una pizca de diversión. Se inclinó hacia adelante. Señaló la botella de vino vacía que había sobre la mesa y dijo: ¿quieres que me vaya? Está bien. Jugar un poco. La anfitriona, muy lista, me explicó inmediatamente las reglas: o bebía o me besaba. Este era un juego que me hacía sentir profundamente humillado. En la vida pasada, también jugué a este juego para instar a Héctor a que volviera a casa. Bebí 3 vasos llenos de whisky sin diluir. Me sentí mareado y estuve a punto de vomitar. Cuando estaba a punto de beber el 4.º vaso. Una chica bromeó: Héctor. Está borracha. Deja que te bese. En mis tiempos. Solo le oía decir. Ella no se lo merece. A los ojos de los demás. Héctor es solo un joven amo tranquilo y relajado. Probablemente solo yo he visto su lado violento y despiadado. En la vida pasada. Para recuperar a Héctor. Realmente me rebajé. Me tragué todos los agravios y las dificultades. Pero él nunca creyó que realmente lo amaba. Pensando en el abismo.
Un dolor leve y sordo me venía del corazón. Pero no había ninguna ondulación en mi rostro. Bajo la mirada de Héctor, tomé la botella y la sostuve en el aire. La sacudí unas cuantas veces y luego la solté. La botella de vino se estrelló con fuerza contra la mesa de café. Y el frágil objeto de vidrio se rompió en pedazos en un instante. Los fragmentos volaron por todas partes. Y el sonido agudo hizo que las chicas gritaran de horror. Los ojos oscuros del joven maestro casi estallan en llamas. Si las tácticas suaves no funcionan, ¿recurrirás a la fuerza? Violeta. Tienes más agallas pero no cerebro. Esto solo hará que me caigas peor. Me enderecé y dije. ¿Crees que todavía me importa? Héctor, hagamos un trato. Hacía tiempo que esperaba que no fuera tan fácil. Entonces tuve un plan B, saqué una foto de mi bolso y se la arrojé a los brazos del joven maestro. Cuando Héctor vio la foto, su enojo se transformó instantáneamente en sorpresa. Levantó las cejas y me miró. ¿De dónde sacaste esta foto? La chica que estaba a su lado se inclinó con curiosidad para mirar. Pero la mirada feroz de Héctor me hizo quedarme paralizado. Me encogí de hombros y dije. Es un trato. Si quieres saber de dónde salió la foto, ven conmigo al hospital ahora. Mi plan B estaba muy bien preparado. En cuanto terminé de hablar, Héctor se puso de pie. Me hice a un lado para dejarle paso al joven maestro. Héctor se quedó quieto a mi lado. Me miró sin expresión alguna. Pero su mandíbula estaba tensa. Violeta. Si te atreviste a mentirme otra vez. No te dejaré ir fácilmente. Fue muy interesante. Él pensó que le estaba mintiendo. Y era otra mentira. Bajé las pestañas y dije alegremente. No te miento. Héctor esbozó una sonrisa sarcástica. ¿En serio? Me has mentido bastante. Fui demasiado perezoso para discutir con él. De todos modos, mi tarea era instarlo a ir al hospital. Cuando salimos, había empezado a lloviznar. Un Bentley negro nos esperaba en la entrada de la discoteca. Héctor se agachó y entró. Pero cuando estaba a punto de abrir la puerta del otro lado, lentamente dijo dos palabras. Sal de ahí. Mi mano se quedó congelada en el aire. Bajo la cortina de lluvia. Los ojos de Héctor eran extremadamente fríos. Solo prometí ir al hospital. No ir contigo. Al segundo siguiente el coche aceleró y salpicó una gran cantidad de agua. Me mojé la mitad de la falda. Sopló un vino frío. Y no pude evitar temblar. No era la primera vez que Héctor se burlaba de mí. Solo aguanté una última vez. Saqué mi teléfono y comencé a intentar tomar un taxi. Sin embargo, la lluvia se hacía cada vez más fuerte y nadie aceptó la orden. Justo cuando me estaba poniendo nervioso, un todoterreno se detuvo en la entrada de la discoteca. La ventanilla del coche bajó lentamente. El rostro del hombre era sereno, muy joven y con cejas en forma de espada. Ojos como estrellas y nariz recta. Sin embargo, su rostro estaba ligeramente pálido con un dejo de cansancio. Por supuesto que sabía quién era. El joven amo de la familia Sterling que acababa de regresar del extranjero. Sterling. Porque sus personalidades no encajaban del todo. Solo tuvo interacciones ocasionales con Héctor. Pero su hermana, Blossom, era uno de los pequeños fans de Héctor. Parpadeé. Y antes de poder reaccionar, Sterling había abierto la puerta del coche y caminaba hacia mí. El fuerte viento hacía volar su cazadora negra, haciendo que el dobladillo quedara más liso. El paraguas que tenía en la mano también temblaba. En unos pocos pasos, Sterling llegó a mi lado. Inclinó el paraguas para protegerme de la lluvia difusa que soplaba hacia mí. Una voz clara sonó en mi oído. ¿Estás esperando a Héctor? Sterling no me llamó por mi nombre, pero mencionó a Héctor. Supuse que era porque siempre estaba cerca de Héctor. Entonces Sterling se acordó de mí, pero como yo era una figura menor, no merecía que recordara mi nombre. Le hice un gesto con la cabeza y le dije, Sterling, no lo voy a esperar. Voy al hospital a visitar a la abuela de Héctor, pero no puedo conseguir un taxi ahora mismo.
Sterling frunció el ceño y me miró. Y dije, vaya. Pensé que esta conversación terminaría allí. Después de todo. No tuvimos mucha interacción. Sin embargo, de repente mi mano se sintió pesada. Fue Sterling quien me entregó el paraguas. ¿Puedes usar mi auto? Me quedé atónito por un momento. Sin paraguas, la lluvia empapó instantáneamente a Sterling. El abrigo negro no se notaba mucho con la lluvia. Que la camisa blanca que llevaba por dentro se volvió rápidamente semitransparente y se pegó al cuerpo. Su hermosa clavícula era apenas visible. Me sonrojé y le agradecí varias veces. Sin embargo, Sterling subió los escalones solo y no volvió a mirarme. Miré mi reloj. No me quedé más tiempo y subí rápidamente al coche. El coche se alejó a toda velocidad. Algunos recuerdos fragmentados pasaron por mi mente. En la vida pasada. Cuando intentaba llevar a Héctor a casa, también conocí a Sterling. Nunca me habló. Solo una vez. Me vio llorar. Probablemente por lástima. Sterling me entregó un pañuelo. Su tono no era ni triste ni alegre. ¿Por qué ponerse triste? Tenía razón. ¿Por qué ponerme triste? Debería haberme ido por completo hace mucho tiempo. Después de lidiar con lo de esta noche, dejaré a la familia Héctor. En el hospital. Naturalmente reinaba el caos. En su lecho de muerte. La abuela de Héctor se aferró obstinadamente a su último aliento y nos llamó a Héctor y a mí a su lado. Lo único que no podía olvidar era nuestro compromiso. Héctor y yo no éramos compatibles en cuanto a estatus familiar. Mucha gente tenía curiosidad por saber si había alguna razón oculta por la que los mayores de Héctor me habían favorecido. Por supuesto que había una razón oculta. La abuela de Héctor creía en el destino y creía firmemente que mi fecha de nacimiento podía traer buena suerte a mi marido. Pero después de casarnos, no nos llevábamos tan bien como la anciana esperaba. En incontables ocasiones. La anciana me tiraba de la mano y decía enfadada, este niño Yancy ha sido realmente malcriado por su madre. Violet. Eres la persona que me ha gustado. Tienes belleza y talento. Y buen carácter. ¿Cómo es posible que a Yancy no le gustes? La abuela no sabía el motivo. Yo sí. Héctor odiaba a la abuela. Y por eso me odiaba a mí. A quien ella había elegido. En ese momento, la anciana ya estaba delirando, pero seguía murmurando. Yancy, prométemelo. Violet es una buena chica. Tienes que tratarla bien. Ella es tu mejor opción. El rostro de Héctor estaba pálido. Es una persona a la que no le gusta mentir. En la vida pasada. Incluso enfrentándose a mí. La esposa es la primera en hablar con él. Nunca mintió. Todas las veces. Me dijo claramente en qué cama de mujer estaba. No importa. No mentirá. Pero lo haré. Quiero dejar que la anciana se vaya en paz. Dije con voz profunda. Abuela, no te preocupes. Estaré con Yancy toda la vida. Hasta que la muerte nos separe. Nunca nos dejemos. Cada palabra fue sincera. Ni siquiera un actor de teatro podría decir mis líneas con tanta contundencia como yo. Con cada palabra que decía, la persona que estaba a mi lado respiraba un poco más agitada. De repente Héctor se dio la vuelta y me agarró la muñeca. Sentí una sensación de ardor en la piel. Me miró fijamente. Después de un rato, sus labios se movieron como si fuera a decir algo. Está bien. Pero luego, ¿qué más se le ocurrió a un pequeño suspiro? Un gemido interrumpió por completo la atención de todos. Sonó la campana de medianoche. Aparté suavemente la mano de Héctor. Eso es todo. Él era libre. Yo también. Ya no teníamos que actuar por los demás. Antes de conocerme, Héctor era un niño rebelde y alocado. Su padre biológico era un mujeriego, lo que provocó que su madre, débil e indefensa, sufriera depresión. Incluso se cortó las muñecas delante de él. Más tarde su madre abandonó a la familia Héctor y lamentablemente falleció.
Solo después de leer la nota de suicidio dejada por su madre, Héctor se enteró de que su abuela, que siempre lo había adorado, era en realidad la principal culpable de la muerte de su madre. Entró en su fase rebelde. Empezó a pelear. A faltar a clases. Fumaba y hasta andaba con jóvenes de dudosa reputación. El padre de Héctor se consideraba refinado. Pero cuando azotó a su hijo fue más brutal que una bestia sedienta de sangre. Nadie se atrevió a desobedecer a este tirano. Excepto yo, que era inocente ante los modales del mundo. Yo era un pariente lejano y pobre de la familia Héctor. Por una generosidad momentánea, su abuela me apadrinó. Más tarde, por casualidad, me mudé a su casa y me convertí en la hermana nominal de Héctor. Siempre que Héctor se metía en problemas y lo golpeaban, lo encerraban en el ático encima de mi habitación, a altas horas de la noche, cuando todo estaba en silencio. Yo me subía a la cañería de agua. Cuando lo golpeaban, yo le llevaba medicinas. Cuando tenía hambre, yo le robaba comida de la cocina. Tal vez las interacciones cotidianas finalmente derribaron las defensas de Héctor. Una noche, después de haberle dado la medicina, el adolescente maltratado me preguntó en voz baja: «Violeta, ¿podrías hablar conmigo?». Más tarde. Fue allí también donde me lo pidió por primera vez. «¿Puedo gustarte?». El rostro del adolescente estaba lleno de timidez en ese momento. Pero sus ojos eran profundos y brillantes, haciendo imposible apartar la mirada. Probablemente fui la última persona en la que Héctor decidió confiar. Después de un largo periodo de ambigüedad en el que intentamos ocultar torpemente nuestros sentimientos mutuos, iniciamos una relación que se mantuvo oculta para todos. Poco a poco, la sesión de Lea fue sanándose. Héctor ya no estaba triste. Su rostro tenía una expresión radiante. Yo fui el mejor conciliador entre Héctor y su familia. Incluso por mi bien. Lo admitieron en la mejor universidad de la ciudad. Todo iba por buen camino. Hasta los 18 años. Su padre, desgraciadamente, murió de repente. Su abuela contrató a un maestro por un precio muy elevado para que revisara el feng shui de la casa. El maestro miró a su alrededor con gran pompa. Dijo que Héctor era un hombre testarudo y con un destino desfavorable. Y era incompatible con su familia. Poseo un destino precioso que me permite convertir la adversidad en fortuna y superar todas las dificultades. Ese día, su abuela me tomó la mano y me preguntó si me gustaba Héctor. Me puse colorada y admití que sí. Pero nadie esperaba que esto llevara a un repentino empeoramiento de nuestra relación. Cuando su abuela mencionó esto, el cielo le envió una buena noticia. Héctor montó en cólera. En un principio, después de haber cumplido con la promesa de Wyatt, habíamos acordado revelar nuestra relación en el momento adecuado. Pero lo que mi novio anunció fue que me odiaba. Dijo que Violet es realmente ingeniosa. No solo te convenció para que te sometieras, sino que también se engañó a sí misma pensando que podía manipularme. Sé mi esposa. Ella nunca lo logrará. Así de fácil. Me vi obligada a romper sin ningún motivo claro. Intenté de mil maneras demostrarle a Héctor que era sincera. Pero él solo me miraba con frialdad y respondía con palabras que me traspasaban el corazón, cada vez más profundamente. ¿Cómo podría ser esto una coincidencia? Está claro que me estás halagando con un motivo oculto. Esas personas llevaron a mi madre a la muerte. ¿Cómo pude dejar que arreglaran mi vida? Me casaría con cualquiera menos contigo. La abuela de Héctor vivió hasta los 90 años. Su funeral fue grandioso y no terminó hasta 7 días después. Finalmente tuve la oportunidad de estar a solas con Héctor. En ese momento me encontraba en la mansión de la familia Héctor. Estaba empacando las cosas que iba a sacar de la casa. De repente alguien tocó a la puerta. Me enderecé y miré al hombre que estaba entre las sombras. En pocos días, Héctor había perdido mucho peso. Su expresión ya no era arrogante ni rebelde, sino que estaba teñida de cansancio. Pensé que había venido por esa foto. Después de todo, la mujer de la foto era su madre, que había desaparecido durante años. Sin embargo, Héctor abrió la boca y dijo: nuestro compromiso. Aquí, habiendo cumplido mi obsesión.
Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. O tal vez todavía no podía decidirse. Levanté la vista y me encontré con su mirada directa, vacía. Los ojos de Héctor se congelaron. Se apoyó contra el marco de la puerta, arqueó las cejas y me miró con una mueca de desprecio en la lengua. Tú fuiste la que dijiste que me serías fiel hasta la muerte. Y eres tú la que quiere romper el compromiso conmigo. Violeta. ¿Por qué mientes todo el tiempo? ¿Cuántas palabras que dices son realmente ciertas? Por alguna razón. Su voz sonaba un poco débil. Me encogí de hombros y me moví para que Héctor mirara el equipaje esparcido en mi habitación. Me estoy preparando para mudarme. Solo prometí casarme frente a la anciana para consolarla. En realidad no estamos en una relación o tenemos que casarnos. Héctor miró los objetos que estaban en el suelo y se burló. Si quieres hacerte el difícil, tienes que ver si te doy la oportunidad. Antes él creía que nuestra relación era un plan elaborado por mí. Ahora... Él seguía especulando sobre si mi iniciativa de romper el compromiso era también una forma de retroceder para avanzar. De repente me entraron ganas de reír. Después de todo lo que había pasado. Él todavía pensaba que estaba conspirando para ganarme su corazón. Bajé la cabeza y pateé la caja de cartón en el suelo con la punta del pie. No te preocupes. Ya no te amo. No sé qué palabra enfureció al joven maestro. Héctor se acercó de repente a mí, y me agarró la barbilla. Violeta, si te atreves a mudarte, no vuelvas arrastrándote hacia mí. ¿Por qué? Después de obtener la respuesta que tanto anhelaba, no parecía mi ex prometida muy feliz. Héctor me miró con una fuerte sensación de opresión. Evité su mirada. Aún te debo una explicación. Además de la foto, tengo algo más que mostrarte. Considérelo un regalo de despedida. Mientras le entregaba la bolsa de archivos envuelta en papel craft, una mirada burlona de veré qué trucos estás tramando apareció nuevamente en el rostro de Héctor. Sin embargo, su sonrisa se congeló al instante cuando abrió la carpeta y hojeó algunas páginas al azar. De repente levantó la vista y me miró fijamente con ojos penetrantes. ¿Qué es esto? Di un paso atrás con calma. ¿No quieres mirar? ¿O tienes miedo de mirar? De lo contrario. Déjame resumirte esto, Héctor. En realidad, no eres de la familia Héctor. Naciste de una aventura entre tu madre y su primer amor. Tu tío y tu abuela te criaron durante 10 años antes de descubrir que no eras su hijo. Te odiaban. Pero ellos te amaban más. Por eso decidieron ocultar la verdad. Tu madre biológica no murió. Ella solo aceptó el dinero que le dio la familia Héctor para que callara. Se cambió el nombre. Y te fuiste a vivir al sudeste asiático. Todos estos años. Amabas a tu madre. Odiabas a tu abuela y me odiabas aún más porque ella me eligió, pero ahora que sabes toda la verdad, ¿te sorprende? La madre que fue perseguida hasta la muerte. La familia de Héctor fue la raíz del carácter rebelde e ingobernable de Héctor, lo que creó su tenaz resistencia. Sin embargo, su madre no fue una víctima inocente en cierto sentido. Fue la primera en lastimar a su familia. Los ojos de Héctor estaban oscuros. Con un leve destello de ira. Violeta. ¿No me has mentido lo suficiente? ¿Aún intentas engañarme? Sonreí levemente. No te estoy mintiendo. Es solo que la verdad es cruel. Y no estás dispuesto a creerlo. La verdad fue realmente cruel. En mi vida anterior. Tuve un accidente automovilístico durante un viaje de negocios. El camión grande fuera de control casi aplastó la camioneta en la que viajaba. Cuando Héctor corrió al hospital y escuchó la noticia de mi muerte. Toda la lluvia coloreada de su rostro. Realmente se quedó allí aturdido por un rato. Y permaneció en silencio. Miró fijamente un punto en el aire. Por un momento. Incluso creí ver mi alma abandonando mi cuerpo. Tal vez se arrepentiría de no querer a su esposa que lo amaba, pero eso no era más que un engaño. Héctor ni siquiera quiso levantar la tela blanca para mirarme por última vez. Se limitó a decir una frase: esto es venganza. Sí, fue una venganza.
Yo fui quien insistió en amarlo. Así que ahora que él me amara era en verdad mi retribución. Ya que ese era el caso, ¿por qué debería seguir compadeciéndolo como a un niño pobre con una infancia desdichada? ¿Por qué debería seguir recordando nuestro amor apasionado y sincero? Miré el rostro sombrío de Héctor con una media sonrisa. Parecía que saber toda la verdad le había hecho sentir el corazón roto. Y eso era justo porque yo acababa de descubrir una verdad que era igualmente desgarradora para el joven brillante y sonriente del que me había enamorado, que realmente no volvería. Antes me robaba un beso en la cara mientras yo dormía la siesta. Recogía hojas preciosas y me hacía marcapáginas. Cuando mis zapatos nuevos me rozaban los pies, él me llevaba en su espalda y caminaba hasta donde yo necesitaba sin quejarme de cansancio. Fue ese año o más de dulce tiempo lo que me sostuvo para seguir a Héctor durante tantos años. Pero cada caramelo que me daba Héctor, de 16 años, acababa convirtiéndose en un cuchillo que me clavaba una y otra vez en el corazón hasta que me chorreaba sangre. Durante todos estos años, me he sentido muy sola y agotada, sin ningún atisbo de esperanza de ser feliz. Estoy cansada. Aún queda un largo camino por recorrer en la vida. A partir de ahora, caminaré solo. El maestro invitado por su abuela dijo que mis 8 caracteres eran extremadamente buenos. Bien podría creerlo. Pero en esta vida, ya no le traeré buena suerte a Héctor. Solo quiero traerme buena suerte a mí mismo. Mudarme de la mansión de la familia Héctor fue solo el primer paso. Lo primero que hice al día siguiente en el trabajo fue presentar mi renuncia. Hace 3 años me gradué de la universidad y me uní al grupo familiar de Héctor. Empecé desde la base. En ese momento mucha gente me miraba con prejuicios y trató de hacerme tropezar varias veces. Pero no fui un blanco fácil. Una y otra vez. No solo manejé las cosas correctamente, sino que incluso le di la vuelta a la situación. Haciendo sufrir en silencio a quienes me provocaban. Así poco a poco algunas personas empezaron a hacerme pareja a mí y a Héctor. Mientras Violet sea lo suficientemente paciente, siempre podrá hacer que el hijo pródigo regrese. Entonces será una hermosa historia de reconciliación. En ese momento todavía me engañaba a mí mismo pensando que Héctor cambiaría su opinión sobre mí cuando me viera trabajar duro. Ahora, solo puedo burlarme. ¿Por qué Héctor debería poder dar marcha atrás después de lastimarme? Mientras que yo tengo que esperarlo donde estoy. No hay una razón tan exasperante en el mundo. Las personas que me han hecho daño solo seguirán haciéndome daño. La noticia de que estaba a punto de marcharme pronto se difundió por toda la empresa. El proceso de dimisión se desarrolló sin problemas. Sin embargo, no fui el único que se fue. No podía dejar que Héctor se aprovechara del equipo que había formado. Me dirigí a cada uno de mis subordinados de confianza, uno por uno, y les dije con franqueza: encontraré una manera de quitarles los clientes que traje. Si están dispuestos a seguir trabajando conmigo, te ofreceré el mejor trato. Hacerle gorditos a la gente fue lo primero que hice después de dejar a Héctor. Aún no tenía mi propia empresa. Pero pronto llegaría. La suerte es una especie de fuerza. Volver de entre los muertos es mi suerte. Basándome en los recuerdos de mi vida anterior, saqué todos mis ahorros y los invertí en varias empresas pequeñas y desconocidas que estaban a punto de volverse extremadamente populares. Efectivamente, un mes después mi inversión se había triplicado. Este fue el capital inicial para mi negocio. Anteriormente, cuando estaba en la empresa de Héctor. Aunque tuve un desempeño sobresaliente, mucha gente dijo que solo confiaba en el gran árbol. Esta vez, estoy abriendo mi propio camino. Veamos quién se atreve a comentar. Mi empresa se estableció rápidamente y mostraba un buen impulso de desarrollo. Varios clientes que tenían una relación personal cercana conmigo también se sintieron atraídos por mí. Captar clientes fue la segunda cosa que hice después de dejar a Héctor. Justo cuando me estaba sumergiendo en la creación de mi negocio. Algo le pasó a la familia de Héctor. Las noticias se escucharon por todos lados. Héctor tuvo un accidente de auto en la carretera. Sufrió una herida en la cabeza y fue llevado de urgencia al hospital. Se reveló el vídeo de la escena. El fuego era feroz y se elevaba una espesa columna de humo.
Héctor salió del coche tambaleándose. Sosteniendo la mano de un Salvador, preguntó sin comprender: ¿Dónde está Sixi? ¿Dónde está mi Sixi? El Salvador. Confundiéndose, había otra persona en el auto. Preguntó rápidamente: ¿Quién es Sixi? ¿Está ella en el auto? Héctor se agarró la cabeza y gimió. Hablaba arrastrando las palabras. Ella es mi novia. Ella también es la persona que más amo. Me quedé atónita por un momento. Sixi era el apodo que me dio Yancy Héctor, de 17 años. Hacía mucho tiempo que no escuchaba ese discurso. Esto también había sucedido en mi vida anterior. La lesión en la cabeza provocó que Héctor tuviera confusión en la memoria a corto plazo. Sin embargo, no fue demasiado grave. Solo estuvo hospitalizado medio mes. En ese momento estaba muy preocupada y me hice cargo personalmente de Héctor, temiendo que tuviera secuelas. También se difundieron algunos rumores en la familia de Héctor a pequeña escala. Hablaban de mi fecha de nacimiento, que estaba certificada por un maestro como capaz de convertir la mala suerte en buena. No sé si esto me afectó, pero poco después de que le dieran de alta del hospital, Héctor se casó conmigo. Mira, él ya no es tan importante. Incluso me he olvidado por completo de ese acontecimiento tan importante que condujo a nuestro matrimonio. En ese momento, ya que no estaba al lado de Héctor, era natural que alguien más llenara el vacío. Por ejemplo, Blasem. Esta jovencita malcriada acababa de cumplir 18 años y estaba obsesionada con los rostros. Y resultó que Héctor tenía un rostro atractivo. Como un hermano que amaba a su hermana, Sterling no tuvo más remedio que llamarme. Su voz sonaba un poco desamparada. Señorita Violeta, es realmente inapropiado que mi hermana esté atrapada entre usted y Héctor. Pero ella tiene un carácter testarudo y no me escucha. ¿Podrías intervenir y hacer que se rinda? Me acababa de despertar y mi mente estaba un poco lenta. Me llevó un tiempo darme cuenta. Realmente quería consolar a Sterling y decirle que el comportamiento de su hermana no era solo infantil. Pero prefería enamorarse de alguien nuevo a primera vista. Y el próximo grupo de chicos de K-pop que debutaría sería su próximo amor platónico. Pero luego pensé en algo más importante. En mi vida anterior, poco después de que Héctor fuera hospitalizado, algo le pasó a Sterling. Mientras inspeccionaba una obra en construcción, pisó un terreno vacío y cayó del tercer piso. Se lesionó la columna vertebral y tendría que permanecer en silla de ruedas el resto de su vida. Y el tipo de persona que siempre devuelve la amabilidad. Incluso por algo tan pequeño como que le regalen un paraguas. Pero el problema es en vidas combinadas. No he hablado con Sterling durante más de 10 frases. No puedo decirle a Sterling que he renacido. No somos tan cercanos. Pero si no lo digo, ¿cómo me va a creer? Me armé de valor y dije: Sterling, Héctor y yo hemos roto. Pero puedo ayudarte con esto y hacer que tu hermana Blasem se rinda. Sin embargo, tengo una condición. Hubo un momento de silencio del otro lado. Y luego dijo: ¿Qué condiciones? No vayas a inspeccionar la obra de construcción de tu familia en el sur de la ciudad. No estoy familiarizado con el negocio de la familia Sterling. Pero recuerdo haber oído rumores de que se trataba de una trampa deliberadamente planeada para Sterling en el marco de los conflictos internos de la familia. No pude proporcionarle pistas más precisas, así que lo único que pude hacer fue decirle que no fuera allí. Sterling dejó escapar un breve suspiro. Señorita Bayelit, su petición no es muy razonable. De repente el corazón se me subió a la garganta. No me iba a creer. Sin embargo, Sterling dijo: pero a veces cuanto más irracional parece algo, más verdad puede haber detrás de ello. Así que estoy de acuerdo contigo. Es una persona bastante razonable. Cuando llegué al hospital donde Héctor estaba siendo tratado, ya había 6 o 7 personas en la sala. Todos eran amigos de la infancia de Héctor con quienes solía pasar el rato. Y también estaba Blasem, la joven de la familia Sterling obsesionada con los rostros. Aparecí en la puerta de la sala con flores en la mano. Todos se quedaron en silencio por un momento. Alguien se rió y bromeó. ¿No es esta la Bayelit que puede defenderse del mal?
Esta fue una de las excusas que estas personas usaron para burlarse de mí. Otra persona se acercó a oler las flores que tenía en la mano. Son flores muy bonitas. Es una lástima que Héctor odie más a las mujeres con segundas intenciones. En el pasado, Héctor se alegraba de ver a sus amigos burlarse de mí. Ahora parecía haber cambiado un poco. Cuanto más lo abucheaban sus amigos, más se oscurecía su rostro. Poco a poco. Esas personas sintieron que algo andaba mal y se fueron calmando una a una. Héctor frunció el ceño y me miró. En sus ojos apareció un dejo de ternura. Dijo, déjame hablar con ella a solas unas palabras. Esto fue realmente raro. Había perseguido a Héctor durante tantos años y él ni siquiera se molestó en decirme una palabra amable. Una vez corté el contacto con él. Dijo que quería hablar. Todos estaban atónitos. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, me reí. ¿Por qué debería hablar contigo a solas? ¿Cómo me hablas? Como tu amor de la infancia, como tu primer amor. ¿Como un amigo que te trae agua y medicinas? ¿O como la prometida que te desagrada? Tú eliges. Y luego decidiré si hablo contigo. Cada identidad es diferente. Pero cada identidad también soy yo. Héctor se quedó sin palabras cuando le revelé abiertamente el secreto. Pero las expresiones de sus amigos eran aún más exageradas que la suya. Una persona estaba confundida y preguntó con voz temblorosa, «Primer amor. Hermano. No podrías haber salido con Violet, ¿no? Entonces nos lo permitiste». Estos supuestos amigos se atrevieron a burlarse de mí tan descaradamente solo porque Héctor me odiaba. Si supieran que realmente hemos salido juntos, probablemente no se atreverían ni aunque tuvieran el coraje. Sin embargo, otra persona susurró con seguridad para suavizar las cosas. ¿Y qué si salieron juntos? Es solo cuestión de una despedida. No pude evitar reír. Como Héctor dijo que me encanta mentir, entonces mentiré sin pestañear y os engañaré sin dudarlo. Les respondí con calma. Pero a Héctor todavía le gustó. Desde que tenía 17 años hasta ahora. Siempre me ha gustado. Él gritó mi nombre incluso después del accidente automovilístico. Si no es porque le gusto, ¿por qué? En realidad, no sé si a Héctor todavía le gustó, pero decir esto en público hizo que a Héctor le resultara vergonzoso admitirlo, y aún más vergonzoso negarlo. Efectivamente su rostro se puso rojo y las venas se le hincharon en la frente. Pero su silencio equivalía a una confesión. Las expresiones de todos eran diferentes. Presté atención a Blossom. La niña miró fijamente a Héctor, casi al borde del llanto, antes de llegar al hospital. Fui a la casa de Sterling y hablé con Blossom durante un largo rato. Ella no lo creyó. La Violeta despreciada es a quien Héctor ama en su corazón. Pero yo le señalé sin piedad, ¿qué es tan difícil de entender? Él es simplemente un bicho raro. Cuanto más ama a alguien, más se enamora. Cuanto más la humilla, ¿quién en el mundo haría algo así si fuera normal? Hermana, no te dejes cegar por su buena apariencia. En ese momento, después de haberlo visto con sus propios ojos, Blase marqueó las cejas y salió de la sala sin decir una palabra. Sabía que ya no estaría enamorada de Héctor. Y como varios amigos también deben sentirse muy incómodos. Con el paso de los años. Yo había sido sumisa y Héctor había sido inescrupuloso. Otros simplemente pensaban que yo era una aduladora y estaban felices de ver la broma. Pero, ¿quién habría pensado que a Héctor realmente le gustaba? Sus amigos tal vez no puedan empatizar conmigo. Pero tampoco son estúpidos si él puede ser tan cruel con la persona que le gusta. Entonces la sinceridad de su amistad es cuestionable. Todos se fueron uno tras otro. También aproveché para escribir algunas palabras en el cuadro de chat de WeChat. Listo. Por un momento solo quedamos Héctor y yo en la sala. Su mirada era un poco errática. Sus ojos se posaron en el ramo de flores que había comprado. Héctor torció la comisura de la boca, como si estuviera bromeando. Aunque también parece satisfecha. Violeta, a ti te encanta mentir. Estaba tirado por ahí. Y me miró de nuevo. Ya me diste el regalo de despedida.
¿Y ahora estás haciendo esto otra vez? Lo que quería decir era que todavía estaba tratando de conquistarlo. Es tan confiado. La pantalla de mi teléfono se iluminó. Fue Sterling quien me respondió. Gracias. El conductor ya se había metido con un adulto. Como ese era el caso, no tenía ninguna razón para quedarme. Sonreí con autodesprecio y dije en tono enérgico. Sí, te prohíbo que caigas en esto. Me voy. Hasta luego. No dejé de caminar. Pero Héctor se cubrió la mano herida con una mano y con la otra agarró la esquina de mi ropa. No te vayas todavía. Hablemos. Has hecho pública nuestra relación. Y no te estoy culpando. Así que hablemos. Entrecerré los ojos. Sonriendo pero sin sonreír de verdad. ¿De qué hablar? La voz de Héctor tenía un dejo de amargura. He investigado el regalo de despedida que me dejaste. Te entendí mal. Por Héctor. Mi credibilidad era cero. Los materiales que le di, él definitivamente investigaría a fondo. La persona que él creía pura e inocente traicionó a la familia. La persona que él creía traidora y codiciosa era en realidad sincera, y la había lastimado en tan poco tiempo. La visión del mundo de Héctor se hizo añicos y luego se reconstruyó. Estaba en trance. Por eso tuvo el accidente automovilístico. Resoplé indicando descortésmente que estaba escuchando. La manzana de Héctor se balanceó. Y preguntó suavemente. Pero quiero saber. ¿Por qué me lo ocultaste? No me importa si otros me ocultan cosas. Pero sí, eres diferente a ellos. Si me lo hubieras dicho antes. ¿Por qué habríamos acabado así? Una sonrisa burlona se dibujó en mis labios. El último rastro de cariño que me quedaba por Héctor en mi corazón se desvaneció por completo cuando me hizo esta pregunta. ¿No fue él quien me condenó sin preguntarme los detalles? Yo fui la traicionada por mi primer amor. Yo fui la acusada injustamente. Yo fui la que sufrió por él. Todavía. Él me echó la culpa del cambio en nuestra relación. Los antecedentes de Héctor eran el secreto más oculto de la familia Héctor. Originalmente había fomentado mi acceso. No debería haberme enterado de nada en mi vida anterior, cuando estaba ordenando las pertenencias de mi abuela. Encontré un informe de prueba de paternidad, un acuerdo de confidencialidad y fotos proporcionadas por un detective privado. Me señalaron una verdad aterradora. Héctor no era descendiente de la familia Héctor. Dudé mucho tiempo antes de mostrarle los materiales a Héctor. Para entonces nuestra relación se había deteriorado al extremo. Ni siquiera podía verlo. Y no tenía forma de saber si lo había abierto o no. Entonces dejé escapar un suspiro bajo. Tuve un accidente automovilístico. Sin embargo, cuando Héctor se apresuró a ir al hospital, vi la carpeta abierta en la mano de su asistente. Héctor claramente lo sabía todo, pero aún así dijo, esto es una retribución. Renací el día en que la abuela de Héctor estaba al borde de la muerte. Para obligar a Héctor a que me escuchara, fui directamente al dormitorio de la anciana y saqué este material de la caja fuerte. Aún así, me culpó por no haberle dicho antes. ¿Qué tan temprano era lo suficientemente temprano? ¿Qué diferencia había si lo sabía temprano o tarde? Héctor era tan irascible. A sus ojos todo el mundo le debía algo y él nunca pensó que podía hacerle daño a los demás. A los 18 años, Héctor, ya famoso, odiaba a su familia, pero no encontraba la manera adecuada de vengarse. Así, después de que su abuela le escogiera un escritorio y una esposa, encontró una salida para su resentimiento. Me hizo daño sin escrúpulos para vengarse de su abuela. Y lo logró. La anciana. Quien debería haber estado disfrutando de su vejez. A menudo suspiraba por este nieto problemático. Pero, ¿y yo? Una vez nos amamos y tuvimos una profunda conexión espiritual. ¿De verdad no sabía nada de mí? ¿No tenía ni una sola duda cuando me pisoteaba con sus palabras? Pero inconscientemente ignoraba todas esas cosas. Sabía claramente que una vez que me enamorara de alguien, no me rendiría fácilmente. Se aprovechó de mi amor. Y no mostró el más mínimo remordimiento. Después de renacer.
En un principio quería alejarme por completo de Héctor, pero luego cambié de opinión. Las deudas de amor también son deudas. Es razonable pagarlas con dinero. Así que diré otra mentira. De todos modos. No es la primera vez que le miento a Héctor. Parpadeé. Y las comisuras de mis ojos se tiñeron de un rojo lastimoso. Héctor. Fue justo antes de que mi abuela falleciera que me dijo la verdad. Para entonces ya me odiabas tanto. ¿Cómo pudiste creer lo que dije? Hice que mi tono fuera aún más ofendido. Si no fuera porque te escuché llamarme Zixai, tal vez te habría entendido mal por el resto de mi vida. Héctor. Está claro que todavía me amas. Eres tan mala. Las palabras tan malas casi fueron dichas en un vaso de agua. Por supuesto. En cuanto dije esto, un atisbo de alegría apareció instantáneamente en el rostro de Héctor. Y esto simplemente encubrió mi actitud fría y dura hacia él en los últimos meses como el resentimiento y el agravio de un amor no correspondido. En su corazón, yo seguía siendo la chica que lo amaba profundamente. Inmutable hasta la muerte. Héctor. Tú mismo te buscaste esto. Cuando confundiste amor y odio. No me culpes por hacerte lo mismo. Héctor se movió un poco en la cama del hospital y extendió la mano para tomar la mía. Zixi, lo siento, me equivoqué. Me incliné hacia atrás sutilmente, evitando su toque. ¿En qué te equivocaste? Héctor levantó la mano y se dio unas palmadas suaves en la mejilla para complacerme. No debí descargar mi ira contigo por mis conflictos con mi familia. No debí hacer conjeturas descabelladas sin investigar. No debí decirte esas cosas hirientes. No debería haber hecho cosas excesivas para vengarme de ti, pero créeme, solo lo hice para hacerte enojar. Definitivamente no tuve ninguna relación con ellos. Zixi, todavía te amo. Siempre te he amado. Puedes golpearme o golpearme como quieras, pero dame una oportunidad de volver contigo. ¿De acuerdo? Hace 7 años. Le rogué que no creyera que estaba conspirando para conseguir el puesto de joven amante de la familia Héctor. 7 años después. Me rogó que no le creyera que había estado flotando por ahí, pero que no le habían tocado. A los dos. En algún momento. Queríamos desesperadamente la confianza del otro, pero no podíamos defendernos. Al mismo tiempo, la otra parte simplemente se sentía disgustada. Tal vez desde el punto de vista de Héctor. Esas chicas con las que tenía relaciones casuales y contacto físico. Siempre y cuando no tuviera una relación real con ellas. Eso significaba que no habría participación, siempre y cuando no se enamorara de ellas. Lo estaban persiguiendo. Así que él todavía creía firmemente que tenía derecho a ganar mi amor. Pensaba demasiado en sí mismo. Incliné la cabeza y dije con un dejo de arrepentimiento. Incluso los libros de texto de primaria enseñan que cuando alguien dice lo siento, debería decir no importa. Pero no puedo decirlo, no importa. Héctor. Acabas de descubrir tus antecedentes. Pero me has hecho daño miles de veces. Soy yo quien sufre más. La culpa tardía no es culpa. Es solo una conciencia culpable. El cariño profundo tardío no es cariño profundo. Es simplemente falta de vergüenza. En los ojos de Héctor apareció un rastro de pesar. Su voz sonaba ligeramente ronca. Y ya había un dejo de urgencia. Zixi, puedo compensarte por los 7 años que te debo. Todo es posible. Zixi, te lo diré con calma. Mientras tú lo digas. Mientras yo lo tenga. Te lo daré. Te daré mi corazón. ¿De acuerdo? Rompimos a los 18 años. Hasta ahora. Han pasado exactamente 7 años. 7 años es solo una mención casual para Héctor. Pero ya son más de 2500 días y noches. Y cada minuto y cada segundo de mi vida transcurrieron en agonía. Por un lado, recibí el consuelo de la abuela de Héctor y tuve que seguir viviendo en una familia de Héctor. Por otra parte, tuve que soportar su desprecio e indiferencia. Traté de distraerme con estudios pesados, pero siempre escuchaba rumores de que Héctor se estaba enredando con alguna que otra chica. No había manera.
Elegimos asistir a la misma universidad en ese entonces. Y Héctor tenía el porte de un deslumbrante, amoroso y noble joven amo. Hace 7 años. Yo quería el corazón sincero de Héctor, pero aquel adolescente sombrío y retraído se negaba a dármelo. Pensaba que yo solo quería su dinero. 7 años después decidí dejarme llevar. Y aquel hombre desenfrenado y despreocupado dijo que podía darme cualquier cosa. Incluso su corazón sincero. ¿Era útil un corazón sincero? A menos que pudiera intercambiarse por dinero. Me burlé. Luego envíame algunos clientes. La tercera cosa que hice después de dejar a Héctor fue robarme clientes. Héctor estaba atónito. ¿Qué? Dejé escapar lentamente el suspiro. Para ser sincero. Después de dejar mi trabajo, recibí bastantes llamadas de su empresa. Algunos clientes fueron bastante sinceros y querían seguir cooperando conmigo. Como Héctor dijo, ustedes quieren compensarlo. Entonces, por favor, haz la vista gorda. Una fugaz sospecha atravesó los ojos de Héctor, pero se aclaró la garganta rápidamente. Está bien. Si puedes cazarlos furtivamente con tu habilidad, no te lo reprocharé. Gracias. ¿Y qué? Senian Chi apretó los dientes y dijo en voz baja. Sí. Vamos a casarnos. Le diré al mundo entero que somos la pareja más feliz y cariñosa. Oh. Me propuso matrimonio y al oír la respuesta que ya había soñado antes, no me sentí ni un poco feliz. Sonreí y fingí estar distante mientras lo reprendí. Héctor, no creas que te perdonaré tan fácilmente. ¿Solo unas cuantas palabras casuales y quieres que me case contigo? ¿Soy yo, Violet? ¿Así de fácil es conquistar? Héctor se quedó desconcertado. Frunció el ceño y me miró. Entonces finalmente suavizó su tono. ¿Qué quieres? Forcé una sonrisa entre dientes apretados. Héctor. ¿Necesito enseñarte a recuperar a tu esposa? Tengo que ver tu sinceridad. El dinero era su sinceridad. Después de decir esto, no lo miré más. Mantuve la cabeza en alto con arrogancia y salí de la habitación. La habitación del hospital se cerró con cuidado. Había dado apenas 2 pasos cuando me detuve. Sterling. Vestía un traje gris claro. Se paró alto y erguido no muy lejos. Me miró y su voz era monótona. No mostraban ninguna emoción. Hablaron durante un largo rato. Sentí un momento de pánico. Forcé una sonrisa. ¿Eres tú? Sterling. ¿Tienes algo que decirme? Me pregunté cuánto de la conversación había escuchado. Realmente esperaba que no arruinara mi plan. Sterling levantó la mano e hizo un gesto de satisfacción. Te llevaré a casa. Podemos hablar en el auto. Estaba a punto de negarme cuando la puerta de la habitación del hospital se abrió de repente. Fue Héctor quien sacó la aguja de infusión y salió tambaleándose. Nos vio a mí y a Sterling. Había un dejo de sorpresa en los ojos de Héctor. Pero rápidamente se convirtió en un look favorecedor. Zixi. No te apresures a irte. Sin embargo, le sonreí a Sterling y le dije, Sterling. Por favor, llévame a casa. Gracias. Nos está viendo partir. Héctor permaneció allí rígido. Y Sterling, al parecer, se mostró muy considerado. Temía que yo tropezara con mis tacones altos. Incluso me tendió la mano para que la sujetara. El frío vino de la noche disipó la inquietud de mi corazón. El conductor había ido a despedir a Blasem. Esta vez, Sterling conducía él mismo. Todavía parecía tranquilo y sereno. Señorita Violeta, al principio quería rechazar mi oferta de llevarla, pero luego aceptó. Puedo entender que la petición del señor Héctor de que te quedes haya influido en tu decisión. Por supuesto. Si quieres utilizarme para provocar sus emociones, no tengo ninguna objeción. Sterling pensó que lo estaba utilizando y estaba muy dispuesto a dejarse utilizar por mí por un momento. No sabía si enojarme o reírme ante su lógica extraña, pero coherente.
Finalmente, cuando se hizo realidad mi idea, decidí ser sincero. No me malinterpretes. Dije que nos separamos. No hay posibilidad de que él y yo estemos juntos en esta vida. No estaba segura de si era solo mi imaginación, pero parecía haber un dejo de duda en las palabras de Sterling. Pero parece que realmente quiere volver a estar juntos. No ablandarás tu corazón, ¿verdad? Lo recuerdo. Eras muy... Un rastro de melancolía apareció de pronto en su rostro refinado. Recuerdo. Te gustaba mucho. Estabas dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Mi profundo afecto por Héctor no era ningún secreto en el círculo. Siempre que otros hablaban de ello. Siempre había un dejo de desdén, pero Sterling parecía tener cierta empatía por mí. Esto me hizo sentir que podía abrirme a él. En mi vida anterior, él y Héctor tenían una falsa apariencia de armonía. En esta vida no tiene por qué ir a hablar con Héctor y chismear. Siempre es bueno estar alerta. Entonces le contaría una historia para entretenerlo. Después de pensarlo un momento, dije con calma: Sterling, cuando eras un niño, ¿hubo algún juguete que querías pero no pudiste conseguir? ¿O algo de lo que te arrepentiste? ¿O una persona que pasó a tu lado, pero que te interesó mucho? La expresión de Sterling permaneció inalterada mientras sostenía tranquilamente el volante y decía: no. Mis palabras se atascaron en mi garganta. Así es. Para un joven maestro como él, ¿dónde podría existir algo como anhelar algo y no conseguirlo? Pero dijo: adelante, lo entiendo. Dije una mentira descarada. Cuando era niña ansiaba comer una especie de pastel de crema barato, pero no podía permitírmelo. Ahora me lo puedo permitir, pero no lo compraré porque sé que ya no me gusta. Héctor es como ese pastel. Aunque pueda tenerlo fácilmente, solo puede traerme un momento de alegría, porque he avanzado. Y hay cosas más valiosas en mi mundo. Durante la parada en el semáforo en rojo, Sterling me miró. Sus ojos son cálidos. Oh. Lo entiendo. Lo que no puedes dejar ir no es ese pastel áspero, sino el esfuerzo que pusiste en ese entonces. El paisaje a lo largo del camino se alejaba rápidamente. El camino recto y plano se extendía frente a mí. Yo también sonreí y dije: cuando conduzco. Aunque a veces es necesario mirar atrás por el espejo retrovisor, el camino que tenemos por delante es el importante. Sterling. ¿No lo crees? Esta historia es impecable tanto en lo emocional como en lo racional. Pero Sterling permaneció en silencio durante mucho tiempo. Parecía que no tenía intención de comprar este plato de sopa de pollo, que debería aprender a dejar de lado la sopa de pollo para el alma. No pude evitar tocarme la mejilla, fingiendo timidez. No hablemos de él y de mí. Me esperabas en el hospital. No se trata solo de tu hermana Blossom. Oh sí. Por fin. Sterling habló. He investigado. Hubo algunos trucos en el sitio de construcción, me dijiste que no fuera. Si hubiera ido allí como estaba previsto, podría haberme caído de un edificio alto. Ya estoy 80% seguro de quién es el autor intelectual. Tengo curiosidad, señorita Bayelit. ¿Cómo lo supo? Su voz seguía siendo firme y gentil. Sin embargo, sentí un poco de presión. La calefacción estaba encendida en el coche. Pero tenía las manos y los pies fríos. La mala noticia era que Sterling debía haber sospechado de mí. La buena noticia era que él no era Héctor. Ya que lo estaba preguntando, debe ser porque mi sospecha se había disipado por completo. Por cosas que no se pueden explicar. Es mejor atribuirlos a la metafísica. Me aclaré la garganta. ¿Sabes por qué la abuela de Héctor lo obligó a casarse conmigo? Porque el maestro al que invitó dijo que mi fecha de nacimiento es extremadamente auspiciosa. Hace poco tuve un sueño en el que soñé que habías tenido un accidente. Esta explicación no resiste un análisis minucioso. Y Sterling era una persona inteligente, pero esta vez asintió rápidamente en señal de acuerdo. Blossom dijo que traes buena suerte a quienes te rodean. Parece que hay algo de verdad en eso. No sé si era una ilusión. Pero pronunció las palabras, los que te rodean, con un poco de ternura.
aunque Sterling y yo nos habíamos visto unas cuantas veces más. Realmente no podíamos ser considerados los que estábamos a nuestro alrededor. Esa excusa no era buena. Mis mejillas ardían. Pero yo seguí fingiendo estar tranquilo. Considéralo como una recompensa por haberme prestado tu coche ese día. Sterling parecía haber oído algo raro. Asintió pensativamente. Prestarme el coche era un detalle insignificante, pero salvarme la vida es algo muy importante. Parece que le debo más favores, señorita Bayelit. Si necesita algo en el futuro, no dude en contactarme. No dudes en preguntar. Es realmente extraño. En un día, 2 personas dijeron cosas similares. Puedo exigirle cosas a Héctor, pero no puedo ser demasiado codicioso con Sterling. Sin embargo, ahora mismo parece que realmente lo necesito. Saqué una tarjeta de presentación de mi bolso y se la entregué. Mi nueva tienda está por abrir. Por favor, vengan y apoyen. En realidad, se trataba de un comentario cortés, pero Sterling miró la tarjeta de visita con atención, como si le interesaran los patrones que aparecían en ella. Dijo de buena gana, definitivamente lo visitaré esta semana. La siguiente vez que volví a ver a Héctor fue en una recepción de negocios. En realidad, deberíamos habernos conocido antes. Después de todo, el círculo es muy amplio. Y varios de mis últimos pedidos importantes se los arrebaté a Héctor. Incluso logré eliminar a uno de los 10 principales clientes del grupo familiar de Héctor. No sé si fue por culpa o por no poder evitarlo, pero el cliente acabó en mis manos. Una vez caminé por un salón de recepción. Y me di cuenta bastante bien de la identidad de los invitados. Mientras fruncía el ceño y pensaba cuidadosamente con qué invitados debía tener conversaciones profundas, de repente alguien apareció a mi lado. Héctor me miró con una sonrisa. Rechazaste mi invitación a cenar. Pero en cambio te conocí aquí. Recientemente nuestras posiciones parecen haberse invertido por completo. En el pasado, solo yo le enviaba mensajes. Ahora, solo él me envía mensajes. En un lugar público. No puedo mirar a Héctor con frialdad. Pero tampoco puedo asociarme abiertamente con él. De lo contrario, ¿cómo podría hablar de negocios? Afortunadamente, una vez cumplido mi exilio, alguien vino a rescatarme. Un par de manos delicadas rodearon la cintura de Héctor. La mujer era elegante y alegre. Con un vestido rojo que colgaba del suelo y borlas de ciervo pegadas a la curva de su cuello. Era tan hermosa que era difícil apartar la mirada. La expresión de Héctor se ensombreció y la apartó. Aria se sintió un poco molesta por haber sido rechazada. Sin embargo, yo le sonreí cortésmente. Señor Héctor. Señorita Aria. Aria se cubrió los labios y sonrió con gracia. No esperaba que la señorita Bayelit me conociera. No fue difícil conocerla. En mi vida anterior, ella también apareció al lado de Héctor. Estaba solo y desamparado. Con solo el comentario de una adivina a la espera del destino. Mientras que ella era una mujer favorecida por el cielo. De pie en el mismo lugar alto que Héctor. En mi vida anterior. Probablemente porque me casé con Héctor. Los dos mantuvieron una distancia adecuada. Pero escuché a Aria decirle con mis propios oídos. Ya que te casaste con ella. Trátala bien. Si no puedes hacerlo, entonces divórciate de ella. Y luego cásate conmigo. Ese día, Héctor se fue a casa inesperadamente. Pero no durmió en el dormitorio, sino que se quedó de pie en el balcón y fumó durante media noche. Quizás. Para Héctor. Mi muerte llegó en el momento justo. Porque podía librarse del matrimonio arreglado por sus padres y correr hacia la persona que amaba en su corazón tan pronto como abrí la boca. Todo era halago. Escuché que las empresas de las familias Aria y Héctor están discutiendo una cooperación profunda recientemente. Entonces debería felicitarlos a los dos de antemano. Tengo algo más que hacer. Así que no te molestaré. La familia de Aria tenía motivos ocultos. Querían quitarle estatus a la esposa de Héctor. Cogí una copa de champán y caminé en dirección contraria. Héctor tenía que lidiar con Aria, así que no podía venir a buscarme.
Después de caminar una docena de pasos, de repente pensé en algo y miré hacia atrás desde lejos. Héctor estaba arreglando los accesorios con borlas en el hombro de Aria. Parecía muy paciente. Sabía las intenciones de Aria. Aún así, la saludó con una sonrisa. Él entendió mal que yo solo buscaba dinero y me torturó sin escrúpulos. ¿Por qué es diferente? En comparación con Aria. ¿Qué me faltaba? En un instante. De pronto recordé que Héctor me había regañado una vez. Sus palabras exactas fueron: sal de mi casa. En aquel entonces, solo me molestaba Héctor por ser desconfiado, pero nunca pensé que no podía irme. Porque, como huérfano, no tenía a dónde ir. Como estudiante pobre. Antes estaba aislada y desamparada. Pensé que Héctor me trataba así porque estaba seguro de que lo amaba con todo el corazón. Ahora bien, hay otra sospecha razonable: si yo también hubiera tenido padres cariñosos y una familia de clase superior. ¿Cómo pudo Héctor resistirse tanto a este matrimonio perfecto? Había mucha gente que tenía celos de que mi abuela me favoreciera, y había incluso más gente que tenía envidia de que me casara con alguien de una familia adinerada. Siempre consideré moscas a quienes cuestionaban mi capacidad laboral. Y el primero en ser exigente con mi origen pobre fue en realidad Héctor. De espíritu libre y volador como un niño pájaro, me enamoré profundamente. Cuando llegué por primera vez a la casa de la familia Geu, me sentí un poco incómodo. Mis zapatillas de deporte desgastadas hacían un ruido áspero al pisar el suelo de mármol brillante. No me atrevía ni a respirar fuerte. No fue hasta mucho tiempo después que supe que habían encerado el suelo. Todos hacían ruido al pisarlo. Aunque mi abuela era amable conmigo y decía que yo era el más inteligente entre los estudiantes que ella patrocinaba, las empleadas domésticas de la casa siempre me miraban con frialdad. Al principio, Héctor ni siquiera me miró con atención. Cuando le conté las interesantes historias de mi infancia sobre la pesca de cangrejos en el río y la recolección de verduras silvestres en primavera, ¿estaba tratando de distraerse del dolor de ser golpeado por su padre? ¿O estaba realmente interesado? De repente había cumplido mi obsesión. Un dolor agudo como si miles de hormigas me royeran el corazón surgió de mi pecho. Contuve las lágrimas que estaban a punto de brotar y fijé firmemente una sonrisa decente en mi rostro. Violeta. No llores. Recuerda los agravios que has sufrido. Y luego, gana dinero bien. Porque te puede comprar el coraje para partir en cualquier momento que alguna vez te faltó. Esta noche. Aunque había muchos invitados, no había muchos que fueran adecuados para hacer negocios. El socio más adecuado que había seleccionado era el señor Chen, que venía de Nancheng y no estaba muy familiarizado con las personas presentes. Aproveché la oportunidad y hablé con él durante un buen rato. Cuando terminó el banquete, el señor Chen me invitó cordialmente a otro lugar para tomar una copa. Aunque era medianoche y ya estaba medio borracho, siempre es bueno tener oportunidades de negocio. El señor Chen tenía los productos que necesitaba. Y el precio era muy atractivo. Sopesé los pros y los contras y decidí comprarme mi bate de mano. Sin embargo, había dado apenas 2 pasos cuando de repente alguien me tomó del brazo. Me di la vuelta sorprendido y vi el rostro feroz y enojado de Héctor. El señor Chen también estaba bastante asombrado. Miró mi muñeca sostenida por Héctor y arqueó las cejas. Señor Geu. ¿Usted y la señorita Baielit tienen algo de qué hablar? El nombre de Héctor debería ser conocido por todos los presentes. Y su ex prometida, a quien no le gustaba mucho y con quien rara vez salía. Ahora había desaparecido por completo como si no existiera. No le dije ni una palabra a Héctor durante toda la recepción. Naturalmente el señor Chen no quiso comunicarnos. Héctor y yo nos quedamos en silencio durante 3 segundos y luego hablamos al mismo tiempo. No. Sí. En esta situación. Incluso la persona más aburrida podía percibir algo extraño. El señor Chen sonrió. Hablaré con la señorita Baielit en detalle otro día. Viendo cómo mi negocio se desmoronaba ante mis propios ojos, una furia desbordante ya se había encendido en mi corazón. ¿Qué más podía haber? La mirada de Héctor recorrió mis mejillas sonrojadas. Y en su tono había un matiz más de amabilidad.
Es demasiado tarde. Y has bebido bastante. Podrías irte a casa temprano, pero ¿cómo podría tolerar esto? Mi tono era confrontativo e implacable. Héctor. Soy un adulto. Hago negocios abiertamente. ¿Necesito que me lo recuerdes? ¿Beber menos y volver a casa temprano? Los ojos de Héctor se cerraron levemente. Luego volvió a abrirla, probablemente porque todavía me perseguía. Dijo en voz baja. Está bien, tienes razón. No debería haberme entrometido. Pero yo... Antes de que pudiera terminar, una figura alta y esbelta emergió tranquilamente de la esquina. La chaqueta del traje estaba sobre sus hombros. Su rostro era frío y claro como el jade. Tan tranquilo que no se percibía ninguna emoción. Sterling me preguntó. Señorita Violeta, ¿necesita que la lleve a casa? Aproveché para agarrarle el brazo doblado. Gracias. Sin embargo, de repente Héctor se puso ansioso. Espera un minuto. Violeta. ¿Cuándo se volvieron tan cercanos? Resoplé. No te preocupes. Siempre hemos estado en buenos términos. Sterling levantó las cejas y dijo con calma. Yo también lo creo. Nuestras respuestas coordinadas parecieron enfurecer por completo a Héctor. Dio 2 pasos hacia adelante y reprendió furioso a Sterling. Tenga en cuenta que Violet es mi prometida. Vive en mi casa desde que tenía 13 años. Sterling dijo insinuando. ¿Qué? Héctor? ¿Consideras a Violet una novia infantil? No puedes decir eso. Es ilegal. La mirada de Héctor se movió entre Sterling y yo. De repente frunció las comisuras de los labios y preguntó, hermano, ¿tú también la persigues? Se me hundió el corazón. No podía adivinar la intención de Héctor. Bajo las luces que fluían, Sterling enarcó las cejas y sonrió. Pateando la pelota hacia atrás. ¿Qué? ¿Héctor quiere competir conmigo de manera justa? Héctor estaba atónito. Miró fijamente al hombre que estaba en mi brazo. Sus ojos son feroces. Ya que quieres perseguirla, bien podría avisarte. Violet es una mentirosa habitual. No te dejes engañar. Sterling se dio la vuelta y me miró. Una sonrisa casual aparece en su rostro. Héctor. La gente no solo tiene oídos. También tienen corazón. Lo que Violet diga no importa. Siempre y cuando yo entienda lo que ella piensa en su corazón. Basta. Mientras sea sincera conmigo. ¿Qué importa si es verdad o mentira? Héctor dio un paso atrás incrédulo. Abrió la boca, pero en realidad se quedó sin palabras. Las supuestas mentiras que había estado diciendo durante tanto tiempo eran simplemente insignificantes a los ojos de los demás. Sterling y yo habíamos caminado un largo trecho, pero Héctor seguía allí, luciendo aturdido. Esa noche en realidad no bebí mucho, pero estaba sentado en el auto de Sterling. Sentí una sensación de cansancio y tranquilidad que había perdido hacía tiempo. Miré el paisaje borroso fuera de la ventana y dije brevemente, gracias. Sterling también respondió con elegancia. En realidad, iba a decirlo. Sobre el asunto de perseguirte. Nuestras miradas se cruzaron. Y su mirada era seria. Y recuperé el aliento. Sterling pareció cambiar de opinión en ese instante. Sonrió y dijo. No te preocupes. No quise decir eso. Quise decir eso. ¿Queremos cooperar? Tienes una buena mente y grandes capacidades, pero tu capital no es suficiente para sustentar tus ambiciones. Pero si invierto y amplío la escala. Será muy diferente, Violet. Te proporcionaré recursos y apoyo. Solo necesitas dar órdenes y despachar. Peleemos una batalla juntos. Me quedé atónito. Y poco a poco un rastro de sorpresa fue surgiendo en mi sereno corazón. Aunque mi empresa estaba en auge y había atraído la atención de muchos inversores, conseguir el favor de Sterling estaba más allá de mis sueños más descabellados. En ese momento se me planteó una pregunta clara, si aceptaba la inversión de Sterling. Con el temperamento de Héctor,
Era inevitable que se enfadara y sería mucho más difícil atraerle clientes. Sin embargo, la rama de olivo que me tendió Sterling también era muy tentadora. ¿A quién debería elegir? Estaba 80% seguro de poder medir el temperamento de Héctor. Y Sterling era un desconocido al que no conocía bien. Sin embargo, sentí una indescriptible sensación de familiaridad con él. Parecía que a su lado no tenía por qué ocultar mis ambiciones. Entonces arriesgué. De todos modos, no había cumplido mi obsesión. Tenía que intentarlo. ¿Verdad? Tragué saliva y tomé la iniciativa de extender la mano. Sterling. Es un placer trabajar contigo. Sterling cumplió su palabra. Él solo se ocupó de la inversión. El resto de las operaciones y negocios quedaron completamente en mis manos. Y él no interfirió en absoluto. Él ejemplificó perfectamente: confía en aquellos a quienes recurres y no recurras a aquellos en quienes no confías. Ni siquiera visitó mi oficina. Porque él estaba más ocupado que yo. Yo estaba desarrollando el negocio. Mientras que Sterling utilizó una estrategia de mano dura para dirigir a sus dos hermanos mayores. ¿Quién no se llevaba bien con él? Fuera del grupo Sterling. Presumiblemente. Este fue el principal culpable de que se cayera de un edificio en mi vida anterior. En el primer año de nuestra cooperación, el desempeño de mi empresa fue increíblemente bueno. A finales de año reservé varias habitaciones en un hotel de aguas termales e invité a mis empleados a ir a divertirse. Pensé que Sterling no vendría. Pero para mi sorpresa, él realmente me dio la cara. Por supuesto. El pequeño seguidor que trajo era un poco hablador. Blasem me molestaba. Recomendaba al chico que fuera ídolo de quien era fan. La envidiaba por su vida lujosa y despreocupada, pero también me sentía muy satisfecho con la vida que me había ganado con mi propio esfuerzo. Yo no era como Blasem. Nací en la cima de la montaña. Ya no me resultó fácil subir desde el abismo hasta la mitad de la ladera. Por coincidencia, Héctor también trajo a algunos amigos a darse un baño en las aguas termales de aquí. A mitad de la cena. Vino a proponer un brindis. Primero brindó por Sterling. Hermano, la empresa en la que invertiste tiene un gran impulso y perspectivas prometedoras. Entonces por accidente me vio. Héctor enarcó las cejas. Su tono era perezoso. Oh. Tú también estás aquí. Has estado a mi lado durante tanto tiempo que te cansaste un poco de ello. Así que quieres cambiar a alguien para engañarte. ¿Verdad? No importa. Pero las palabras que salieron de su boca fueron frías y asesinas. ¿Héctor estaba borracho y causaba problemas? ¿Y Sterling también estaba borracho? Me lo recordé sin poder hacer nada. Matar es ilegal. Sterling asintió enigmáticamente. Así es. Luego me corrijo. Es para arruinar su empresa. Dijo que no hay límites entre ustedes dos. Así que dejen lo que consiga lo que quiera y pongan todos sus activos a su nombre. Eso también significa que no hay límites. ¿Verdad? Los ojos de Sterling estaban completamente negros. Llenos de una profunda indagación. En ese momento de repente sentí que el recuerdo que tenía de él en mi vida anterior era inexacto. La persona que parecía gentil y tranquila como una brisa clara y una luna brillante también tenía un lado peligroso y rebelde en sus huesos. La determinación de Sterling a la hora de matar y atacar excedía mi imaginación, pero confiaba en que podía estar a la altura de sus ambiciones. Me encogí de hombros. Me gusta este deseo de año nuevo. En el rostro de Sterling apareció un dejo de aprobación. Entonces aumentaré la inversión para ti. Buy Elite. Adelante, hazlo. Tomé la copa de vino de la mano de Sterling y me la bebí de un trago. No hace falta que me lo recuerdes. Nadie quiere derrotarlo más que yo. Y nadie quiere enterrar los 10 años perdidos con Héctor más que yo. Justo después del año nuevo, algo le pasó a la familia Geu, la madre biológica de Héctor. Felicity, que había estado viviendo en el sudeste asiático, regresó al país con una mentira de alto perfil. Queriendo reconocer a su hijo, Felicity fue originalmente actriz. Después de ganar varios premios menores.
Se casó con un miembro de la familia Geu, y se convirtió en una esposa adinerada. Pero después de todos estos años, sus habilidades de actuación se habían vuelto aún más excelentes. Frente a la cámara del reportero, Felicity derramó lágrimas y dijo, hace más de 10 años. A la madre de Geu Anning no le gustaba. Me obligó a divorciarme y desaparecer. Pero nunca me olvidé de mi hijo. Incluso llamo su nombre en mis sueños. Yanciola. Vuelve al lado de tu madre. ¿De acuerdo? Este secreto de familia adinerada, mezclado con dudas sobre la relación sanguínea y la relación entre suegra y nuera, despertó inmediatamente la curiosidad de los medios. Héctor gastó mucho dinero para suprimir el tema de moda. Luego gastó aún más dinero para silenciar a Felicity, obligándola a disculparse ante los medios y a retractarse de sus palabras, diciendo que Héctor era, en efecto, un descendiente genuino de la familia Geu. Pero ¿cómo pudieron los primos de la familia Geu desaprovechar una oportunidad así? Inmediatamente se plantearon dudas. Héctor no tiene el apellido Geu. El heredero de la familia Geu no puede ser él. Presumiblemente con la orientación de un experto. Los dos tíos de Héctor lo demandaron en los tribunales. Compitiendo por la herencia dejada por la anciana de la familia Geu y el control de la empresa. Incluso encontraron una copia de seguridad del informe de la prueba de paternidad de ese año como prueba. Héctor estaba extremadamente ocupado con estos asuntos familiares. Al mismo tiempo, la lucha interna por el poder provocó disturbios en la dirección de la empresa y frecuentes errores en la toma de decisiones. Héctor había intentado en una ocasión pedir ayuda a sus amigos, pero sin ningún resultado. Intentó paliar el declive con reformas internas, pero la mayoría de los empleados talentosos ya se habían ido. Los errores del enemigo fueron mis oportunidades. Sterling tomó una decisión rápida y, en cooperación con otras empresas, adquirió varias de las subsidiarias de mayor valor comercial de la familia Geu a un precio bajo. Uno de ellos cayó en manos de Aria. Eso era lo que significaba que un gran edificio estaba a punto de derrumbarse. El día en que Héctor renunció para asumir la responsabilidad. Aria anunció una mentira muy publicitada, estaba comprometida con el primo de Héctor. Escuché a Sterling hablando con Aria por teléfono. Se rió satisfecho. De ninguna manera. Si no fuera porque la señorita Aria encontró a la señorita Felicity, después de haberle hecho el favor a Wyatt, las cosas no habrían ido tan bien. Entonces le deseo a la señorita Aria que todos sus deseos se hagan realidad. Fue en ese momento cuando realmente me di cuenta de que Aria no era solo un jarrón decorativo. Era una persona ambiciosa con un fuerte deseo de poder y estatus. El matrimonio fue la manera de que ella se diera cuenta de su valor. Sterling tampoco era un bodhisattva compasivo. Era un hombre de negocios que podía sopesar los pros y los contras. Dijo que me daría las cosas de Héctor y que no se retractaría de su palabra. Probablemente yo sea la persona más indicada para encargarme de todo lo que pertenece a Héctor. Porque en mi vida anterior yo era la esposa de Héctor. Él era negligente en los negocios. A menudo sin mucho entusiasmo. Y fui yo quien lo siguió planificando y elaborando estrategias para él. En aquella época a menudo oía decir a la gente, Violeta seguramente hará que el hijo pródigo se vuelva atrás. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser yo quien tenga que soportarlo? ¿Por qué tiene que ser él quien pueda dar marcha atrás? En el terreno emocional, por supuesto que podría dar marcha atrás. Pero en el mundo de los negocios, no tenía posibilidad de dar marcha atrás. Su antigua amante era ahora su oponente. Ella lo conocía muy bien. Y lo que es más, no tenía piedad. Así que cuando la administración de la propiedad me llamó por 13ª vez para preguntarme si podía permitir que ese señor Bo subiera las escaleras, dije con indiferencia, sal de mi casa. Esas fueron las palabras que Héctor había usado para regañarme en ese entonces. Yo les devolví el favor con la misma moneda. Durante este periodo, Héctor por supuesto vino a verme muchas veces. La primera vez, vino con un anillo de diamantes y me rogó que cambiara de opinión. La segunda vez, llevaba la camiseta de edición limitada que le compré. La tercera vez, levantó una pancarta que decía, perdóname. Te amo.
Sus ojos estaban llenos de un cariño infinito. Después de todo, si pudiera complacerme. Todos los problemas que lo rodeaban se resolverían fácilmente. La 13ª vez. Empezó a maldecir. Violet, tenía razón sobre ti. Eres una maldita maquinadora. Jugaste con mis sentimientos en ese entonces. Y luego me engañaste para que te diera los clientes. ¿Difundiste los rumores sobre mis antecedentes? Mujer viciosa. Mereces estar soltera por el resto de tu vida. A los 18 años no tenía idea de lo que significaba conspirar. Pero a los 28 años ya estaba llena de eso. Héctor había presenciado de primera mano cómo poco a poco me convertí en la persona a la que más temía. Fue realmente muy interesante. Llamé a la administración de la propiedad y les pregunté, ¿necesitas que te preste un kit de costura? La otra parte entró en pánico y preguntó. ¿Para qué necesitamos un costurero?, dije con desdén. Para coserle la boca. Hasta aquí. Héctor todavía no lo entendía. El hecho de que fuera el hijo biológico de la familia Geu no era en absoluto un asunto crucial. Un testamento notariado tenía su nombre en él. Así que podría tomar esa posición. Sin embargo, una causa justa goza de abundante apoyo, mientras que una injusta encuentra poco. Cuando el apoyo a un injusto llega al extremo, hasta sus propios parientes se vuelven contra él. Héctor debería leernos a muchos. La sabiduría de nuestros antepasados es verdaderamente profunda en cada palabra. El día en que los activos de la empresa se fusionaron y reorganizaron con éxito, escuché hablar de Héctor nuevamente. Tras el fracaso de su carrera, en lugar de reflexionar sobre sí mismo y tratar de empezar de nuevo, irrumpió en la residencia de Felicity en Tailandia. Las cámaras de vigilancia y del pueblo captaron todo el proceso del enfrentamiento madre-hijo. Héctor gritó enojado. ¿Por qué le fuiste infiel a mi padre? Si yo era el hijo biológico de mi padre. ¿Cómo pude terminar en esta situación en la que todos me abandonaron? Eres tú quien me arruinó. Es tu promiscuidad la que me arruinó. El rostro de Felicity palideció de miedo. Pero ella todavía intentó disculparse. Heuan Ting hizo trampa primero. Ambos estamos casados. ¿Por qué Heuan Ting debería poder tener mujeres a su alrededor mientras que yo tengo que serle fiel? Incluso si no eres su hija biológica. Aún así, te dejó la herencia. No pudiste conservarla. ¿De quién es la culpa? Es tu mala suerte. El hombre que había estado furioso hace un momento de repente se quedó en silencio. Miró a su madre biológica con tristeza y sacó una navaja plegable del bolsillo. El maestro calculó mi destino y dijo que tengo un destino desafortunado y solitario. Traje mala suerte a mi padre y a mi abuela. ¿Por qué no te traje mala suerte a ti? ¿Es porque no me amaste que escapaste? Aún no es demasiado tarde. El vídeo terminó ahí. Pero Héctor sin duda fue denunciado por la policía local bajo sospecha de lesiones intencionales. En ese momento tuve una extraña sensación, como si estuviera en un mundo diferente. En cuanto a los asuntos del destino, si crees, existen. Si no lo crees, ellos no lo creen. ¿Héctor lo creía o no? Hace muchos años. Me escondí detrás de un biombo y escuché a la abuela de Héctor susurrar suavemente. El maestro dijo que tienes una vida fatídica y auspiciosa. Pero Violet. Ella puede convertir la mala suerte en buena. Hola Yancy. ¿Te casarías con Violet en el futuro? ¿De acuerdo? Héctor dio una palmada en la mesa y se puso de pie. No creo en esas falacias. Era comprensible que Héctor no creyera en el destino, pero su terquedad y su mala interpretación de la bondad de quienes lo rodeaban lo llevaron a dar un paso en falso tras otro, lo que finalmente resultó en un fracaso total. No pude salvarlo. Ya no tenía relación con él. Además, abajo había un banquete de celebración que Sterling había preparado para mí. Para celebrar que finalmente había obtenido lo que Héctor más temía perder. Con el paso de los años, Sterling había cumplido debidamente con todas las obligaciones de un socio comercial. No estaba seguro de por qué era tan franco conmigo. Sin embargo, no es necesario que todo quede claro. El banquete duró 3 horas.
Después de brindar uno tras otro. Estaba un poco borracho cuando Sterling se acercó a mí con una copa de vino tinto. Realmente no podía beber más. Hice un gesto con la mano para negarme. Sus ojos ardían cuando dijo, este vaso es para ti y para mí. Mi corazón dio un vuelco. Fruncí el ceño y le pregunté a Sterling, ¿qué pasa contigo y conmigo? Él asintió enigmáticamente. Para que tú y yo no repitamos los errores del pasado. Para que tú y yo no tengamos más remordimientos. Para que tú y yo, y para mí. Quienes nos dimos un poquito de calor cuando estábamos en un estado lamentable. Y para ti y para mí compartir un secreto. Tal vez por el alcohol. Las vigas de colores del techo estaban ligeramente distorsionadas. En ese momento pensé en muchas cosas. Recordé numerosos detalles y también capté un poco de racionalidad. No fui el único que renació. Sterling también lo estaba. Cuando le recordé que no fuera a la obra que le había causado su paraplejía en la vida anterior, él ya lo sabía. Había descubierto el secreto que yo guardaba y también comprendía mi deseo. Cada movimiento que hacía cooperaba secretamente con mi contraataque. Los fuegos artificiales de celebración de Año Nuevo estallaron uno tras otro fuera de la ventana. Sterling me empujó el hombro pidiéndome que contemplara el esplendor de la noche sin límites, cuando los últimos fuegos artificiales se apagaron. Dijo suavemente. Violeta. Feliz Año Nuevo. Y haré lo mejor que pueda para hacerte feliz todo el tiempo.